¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en una nueva clase de literatura. Nueva clase de literatura aquí en Genes Literatura. Estamos ya, mira tú, en la semana número 13. Semana número 13. Curso de literatura tercero de secundaria. Te saluda el profesor Jonathan Mostacero. Espero que la clase vaya a ser de tu agrado porque estamos ante una clase muy interesante. La clase de hoy va a ser la continuación de lo que vinimos viendo la semana pasada. Te recuerdo que la semana pasada estuvimos hablando de las coplas a la muerte de su padre. Entonces hoy vamos a hacer la segunda parte de Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Jorgito Manrique, ¿sí o no? El gran poeta español del prerrenacimiento o de la Baja Edad Media. Muy bien, hablemos entonces de la segunda parte, o de Coplas a la muerte de su padre, parte 2. Parte 2, ¿ok? Muy bien. Tú te acordarás que esta obra es de 1476. El mismo año en el cual muere don Rodrigo Manrique y que esta obra está dedicada al padre, pues, de Jorge Manrique. ¿Sí? ¿Te acordarás? Muy bien. Perfecto. Hasta ahí habíamos visto algunas cuestiones. Recuerdo que vimos un poquito la copla 1, ¿no? Donde estaba este verso de todo tiempo pasado fue mejor. Estuvimos viendo algunas pequeñas características. Hoy vamos a seguir analizando un poquito más de la obra y vamos a terminar con Jorge Manrique. Perfecto, entonces hablemos de Coplas a la muerte de su padre, el gran Jorge Manrique. Mira que hay una estatua en Paredes de Nava, que es el lugar donde Jorge Manrique nació, ¿sí? Una estatua en honor al gran poeta, ¿no? Aquí tienes un libro, está leyendo su libro, muy bien. ¿Ya? Si tómame una foto como quien leo, ¿no? Una cosita así. Listo. Hablemos entonces de las características de esta obra, ¿te parece? Veamos las características más resaltantes de Coplas a la muerte de su padre. El léxico, es decir, la manera en la cual se usa el lenguaje en Coplas a la muerte de su padre, es castizo, ¿sí? Es castizo y corriente, ¿no? Es un léxico bastante ordenado, ¿sí? La estructura es bastante ordenada, pero el léxico resulta ser sencillo, no extremadamente culto, ¿ah? No culto hasta un nivel imposible con simbologías así muy complicadas, como por ejemplo podría haber sido una obra de la época como la Divina Comedia, por citar algún ejemplo. Esta obra es más bien una obra sencilla, austera, no tiene muchas palabras realmente complicadas, está en un estilo que una persona promedio, sin demasiada educación, podría entender, ¿ah? Podría entender, a un nivel superficial al menos, ¿ah? De ahí que puede entender a lo que se está refiriendo, la filosofía, cosas así, de repente no. Pero el lenguaje es sencillo, es claro. ¿Ah? Estilo castizo, léxico es castizo y corriente. Introduce algunos cultismos, otra característica. Introduce algunos cultismos, ¿sí? Uno que otro por ahí, alguna palabra latinizada, pero no es demasiado, no es recurrente. ¿Eh? El estilo de Jorge Manrique es claro, como te digo, ¿ya? Claro, ¿ya? Y en la claridad es genial, es magnífico, ¿no? Casi como ningún otro poeta en lengua castellana. Veamos algo importante, algo importantísimo, los temas. ¿Cuál es el tema principal, profe, cuál es el tema principal de las coplas a la muerte de su padre? Ah, pues el tema principal, mira, se puede decir que son dos. Tú me dices, las coplas a la muerte de su padre, el tema principal. Ah, pues el padre. Sí, lo es. Sin embargo, también es importante, el tema central también resulta ser la fugacidad de la vida. ¿Te acuerdas que hablamos un poquito de eso en la clase pasada? Cuán rápido pasa la vida, ¿no? Cuán corta es nuestra vida, ¿no? Aparentemente resulta ser larga, pero el tiempo se te pasa volando, ¿no? Entonces,
esa sensación de agobio, de tristeza, ese meditar profundo sobre la vida, tiene aquí una importancia magistral. La fugacidad de la vida. ¿Ya? La fugacidad de la vida, importante. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se viene la muerte tan callando? ¿No te acuerdas esos versos de la copla número 1? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte tan callando? ¿No? Recuerda eso, ¿no? Y también la exaltación de la figura del Padre, obviamente, ¿sí? Obviamente. Sin embargo, hay menos poemas de la exaltación de la figura del Padre, ¿no? Algunos dicen que esta obra ya la tenía Jorge Manrique más o menos hecha. Más o menos algunos dicen que ya la tenía en 1473. Dice que la compuso probablemente entre 1470 y 1473. Y cuando muere el padre, que son 3 años después, ya pues él le termina de agregar algunos poemas que eran en honor al padre fallecido. Pero la idea ya estaba hecha. Eso dicen algunos críticos, algunos historiadores de la literatura. Pues son teorías, son teorías. Perfecto. ¿Cuál es el tema secundario, profe? ¿Cuál es el tema secundario? Ah, pues el tema secundario, o temas secundarios, así, son varios, ¿sí? Son varios. Vamos a sintetizarlos. Temas secundarios. Vamos a sintetizar algunos temitas secundarios. ¿Ah? Los vamos a poner con un asterisco para diferenciarlos de los guiones que son las características. Temas secundarios. La añoranza del pasado, ¿no? Ese todo tiempo pasado fue mejor, de la copla número 1 que leímos la clasecita pasada. Añoranza del pasado. O también el dolor por la muerte del padre, ¿no? La tristeza por la muerte del padre, ¿ya? Profe, ¿pero no es parecido al tema principal? No. El tema principal es la exaltación a la figura del padre. Cuán bravío era, cuán valiente, cuán honorable, ¿sí? Cuán gallardo era don Rodrigo Manrique. Pero aquí, como tema secundario, es la tristeza del propio poeta, de la voz poética, ¿no? Por la muerte de su papá, ¿no? Que estaba muy emparentado espiritualmente con su papá. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Luego, otro temita secundario importantísimo, la igualdad de los hombres ante la muerte. Esta es una figura bien presente, ¿no? Una idea, mejor dicho, bien presente en coplas a la muerte de su padre. No importa cuánta plata tengas, no importa cuán bonito seas amigo, cuán bonita seas amiga, cuántos seguidores en Facebook tengas, cuánto dinero tengas, cuán inteligente seas, igual te vas a morir. Igual nos vamos a morir. Y cuando muramos, todos vamos a ser iguales, todos vamos a estar muertos. ¿Ah? Esa idea retumba en los 40, bueno, en casi todos los poemas de las coplas a la muerte de su padre, ¿sí? Entonces, esta idea de que por más bonito, rico, famoso, no sé, influencer, ahora que está de moda esa cuestión, ¿ya? Igual, si te mueres, desapareces, ¿ya? Te vas, ¿ah? Dejarás de tener seguidores, la gente se va a olvidar de ti. Entonces, esa idea está presente. Esa es una verdad bastante fea, ¿no? A la gente no le gusta recordar eso, más bien le gusta pensar pues que va a vivir eternamente, por aquí, por allá, fotito por aquí, fotito por allá. Pero esta idea es muy recurrente en la poesía de Jorge Manrique, ¿ah? En las coplas, obviamente. Y vamos a ver que eso tiene que ver también con un tópico. Espérate aquí. Muy bien, perfecto. Entonces, esa idea muy presente. Estilo cortante, ¿sí? Es un estilo llano. ¿Ah? Él no se manda, Jorge Manrique, mi bro Jorgito, ¿ah? Mi bro Jorgito, no se manda a hacer versos bien complicados o abusa del lenguaje. A veces hay poemas donde uno siente que cuando los lee sobran palabras. Él no busca la palabra precisa, exacta en su copla. ¿Te acuerdas cómo era la copla? No eran dos sextillas, ¿no? Estaba en arte menor, eran versos octosílabos con tetrasílabos, ¿te acuerdas? ¿Sí?
para que dé esa estructura, busca la palabra precisa. Busca ser lo más concreto, lacónico posible. Es decir, sobrio, nada exagerado, todo en su punto, bien armónico. Y además, proverbial. ¿Qué cosa quiere decir proverbial? Parece que los versos de Jorge Manrique los dijera, pues, la Biblia, ¿no? Proverbial es algo sentencioso, algo cuando uno lo lee y dice, no, eso sí es cierto. Lo que dice es cierto, ¿ya? No sé, suena tan ceremonioso que yo siento que me está diciendo una gran verdad, ¿ah? Entonces, ese estilo proverbial que puede encontrarse, por ejemplo, en la Biblia, en los Salmos, o de repente en el Corán, o de repente en algún libro sagrado, o en uno que otro poeta, muy poquitos, se encuentra presente en Jorge Manrique, ¿ya? Y esto es difícil de hacer, muy difícil, ¿ya? Recontra difícil. Hay varios poetas muy buenos, otros geniales, pero que sean proverbiales así cuando uno los lea, ¿ya? Cause como que conmoción, que bien un verso suyo podría estar en una lápida así como inscripción, de esos hay poquitos, son contados, ¿ya? Entonces, proverbial, el estilo proverbial, sentencioso. Muy bien. ¿Qué más? Otra característica, profe. ¿Hay más? Sí, hay más. Consideraciones filosóficas, muy reflexivo, te hace pensar sobre la vida, sobre el tiempo, sobre de repente lo insulso, lo innecesario de la fama, la vanidad humana, qué sentido tiene, cosas por el estilo, ¿sí? Muy bien, consideraciones filosóficas, entonces, ¿ah? Reflexivo, ¿no? Reflexivas. Reflexión, vamos a decir, la reflexión, reflexivas. Y morales sobre la muerte, ¿no? La muerte es un tema, pues, que está muy presente en este poemario, en esta obra. Perfecto. ¿Qué más, profe? Hay evocaciones a personalidades históricas, ¿ah? A, por ejemplo, algunos gobernantes, ¿ah? Por ejemplo, tenemos aquí, ¿ah? Algunos personajes ilustres, como por ejemplo un César, como por ejemplo algunos reyes, ¿ah? Que están por allí metidos, puestos en las coplas, ¿ah? Evoca personajes históricos clásicos, rasgos prerrenacentistas. Así es propio del prerrenacimiento, que ya estaba ahí, inscrito, ¿no? Es contemporáneo, por ejemplo, algunos autores, como por ejemplo lo podrían ser Juan Mena en España, o también podrían serlo, ¿sí? Otro autor importantísimo, destacado, es el Marqués de Santillana, que habrá pues el tío de Jorge Manrique, ¿no? Es un poco mayor, un tío abuelo, ¿no? Muy bien. Uso de tópicos literarios. Veamos aquí. Esto es bastante interesante. El uso de los tópicos literarios. En esta obra, en esta obrita, en las coplas, ¿no? ¿Recuerdas aquí? Aquí tenemos una edición antigua donde sale una calaverita, ¿te acuerdas? Muy bien, aquí están las inscripciones, mira la letra, se veía bastante bonita, ¿no? En esta obra están presentes tópicos importantes, destacados, tópicos literarios. Profe, ¿qué cosa es un tópico? Un tópico literario era un tema constante en la historia de la literatura, ¿ya? Un tópico es algo así como una temática usual para hacer poemas. O sea, la muerte, por ejemplo, el amor, por ejemplo, la juventud, por ejemplo, ¿sí? Y esos tópicos se podría decir que se hicieron muy populares en el Imperio Romano, ¿ya? En la tradición romana, también en la tradición griega. Entonces, aquí cuando estamos hablando del siglo XV, ¿ya? El siglo en el cual vivió Jorge Manrique, los tópicos literarios provenientes de la antigua Roma, de la antigua Grecia, están presentes. Tópico literario interesante, importante, ¿ah? El tempus fugit. ¿Ah? Aquí los tópicos que vamos a mencionar son tópicos eminentemente latinos, ¿sí? Que son los usuales. El tempus fugit. ¿Qué cosa quiere decir tempus fugit o tempus fugit, profe? Tempus fugit quiere decir la fugacidad del tiempo, la fugacidad de la vida. La vida se va rápido, ¿ah? Se va rápido. Entonces, esa idea está presente
en las coplas. Entonces, es una idea destacada, ¿no? Es uno de los tópicos, el tempus fugit, el tiempo se va, el tiempo fluye, ¿ya? Uno lo quiere captar y se esfuma entre las manos. Muy bien. Luego tienes otro tópico. Este tópico se llama ubi sunt. Ubi sunt. Ubi quiere decir dónde. Sunt están. ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? ¿Se fueron quién, profe? ¿A dónde se fueron las grandes glorias del mundo? Las glorias mundanas. ¿Dónde están, por ejemplo, esos césares? ¿Ya? Esos emperadores. ¿Ya? Esos reyes. O esa gente muy importante que se creía muy importante y que dominaba el mundo. ¿Dónde están ahora? Pues te voy a decir la respuesta. Están muertos. Están muertos. Muertos como también los que no tenían ni un centavo. ¿Ya? La gente pobrecita, ¿ya? Los que piden limosna, están igualmente de repente también muertos. ¿Ya? Entonces, el Ubisoft, ¿dónde están aquellos que eran los grandes emperadores? ¿Dónde están? Pues muertos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la reflexión de este tópico? Que no hay que creerse, pues, ¿no? El gran soberano, ¿no? O la gran soberana. Que al final nadie va a saber dónde vas a estar tú de aquí a 100 años, a 200 años. Importante, ¿sí? ¿Dónde están las glorias mundanas? Esta idea también es constante en Jorge Manrique, en esta obra. Otro, algo parecido, ¿ya? Que es el Vanitas Vanitatis. Vanitas Vanitatis, así se llama, Vanitas Vanitatis. Profe, qué raros son los nombres en latín. Pues sí, el Vanitas Vanitatis. ¿Qué es eso, profe, Vanitas Vanitatis? Un tópico que hace referencia a la vanidad de las vanidades, ¿ya? Que es algo que también está presente en la Biblia, ¿ya? La gente, ¿ya? Es muy vanidosa, ¿te has dado cuenta? ¿Sí? La gente es muy vanidosa, sobre todo en esta época que nos ha tocado vivir, estamos en pleno siglo XXI, la gente es bastante vanidosa y eso lo puedes ver en las redes sociales. Existe el TikTok, existe el Facebook, existe el Instagram y la gente se toma foto por aquí, foto por allá, foto comiendo, foto saliendo a pasear, foto en el baño, ¿ya? Cosas así, ¿no? De absurdas. También una que otra fotito, ¿no? De ir de paseo, pero hay gente pues que no puede vivir sin estar tomándose fotos. Se toma 50 fotos a su cara, ¿ya? 30 fotos a su ojo nada más, ¿ya? Una cosa que no tiene el más mínimo sentido, la verdad. Muy bien. Entonces, esta etapa, esta forma de ser vanidoso en el ser humano, también existía en la época de Jorge Manrique. ¿Ya? También existía, también se podía ver. La gente siempre ha sido así. ¿Ah? Sobre todo la gente pues que no tiene mucha cultura, ¿no? Si alguien se da cuenta, pues alguien dice, ¿para qué voy a hacer todo eso? Es tonto. La vanidad de vanidades, ¿ya? Es esa crítica a la vanidad humana. ¿Por qué ser vanidoso, no? ¿Por qué no reflexionar, de repente pues alejarse de esa forma tan superficial de la vida? Entonces, esa idea está presente en Jorge Manrique, ¿ya? Muy bien. Último tópico. Hay más, pero estos son los más importantes que podemos encontrar en la obra de Jorge Manrique. Tienes el Memento Mori. Memento Mori, que es un tópico famosísimo en la historia de la literatura universal, que quiere decir recuerda que, no quiero ser mala onda, pero te vas a morir algún día. No eres eterno. Te vas a morir, bro. Te vas a morir, amiga, amigo. ¿Ya? Esto, que es una verdad durísima, ¿ya? Era una frase común en el Imperio Romano, en la cultura romana. Entonces, recuerda la muerte. Eso es lo que nos dicen los romanos y eso es lo que nos dice también este tópico, que ya lo sabía Jorge Manrique. Entonces, Jorge Manrique lo que hizo fue poner ese tipo de temática en su obra, ¿no? Estos temitas suelen ser usuales en las coplas a la muerte de su padre, entre esos 40 grandes poemas. El Tempus Fugit, de fugacidad de la vida, el Ubisoft, ¿dónde están las glorias del mundo?, el Vanitas Vanitatis, la vanidad de las vanidades, y el Memento Mori, recuerda que vas a morir, que probablemente el Memento Mori sea el más cercano a todo lo que piensa
Jorge Manrique. Muy bien. El Tempus Fugit también por ahí, ¿no? Para acabar, amigos y amigas, vamos a dar lectura a la copla número 3, que es una de las coplas más famosas, de Jorge Manrique, y también probablemente lo sea sea la copla más famosa de la literatura española, y uno de los poemas, mira tú, más famosos de la literatura española y de la literatura universal también, ¿ya? La gente cuando quiere aprenderse un poema en español, un genial poema en español, ¿no? Imagínate a un ruso googleando grandes poemas en español, o a un alemán googleando grandes poemas en español, o a un chino. Uno de ellos, uno de esos poemas que vale la pena aprenderse, es este de aquí. ¿Ah? Estamos viendo una pinturita de Giotto, gran pintor italiano, que también recuerda un poco la muerte, y tiene que ver la temática, ¿no? Vamos a ver. Veamos cómo va el poema. Recuerda que estamos ante una copla, y una copla es la unión de dos sextillas, son 12 versos, ¿no? Cuentas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 versitos donde hay una unión de dos sextillas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hay una sextilla, ¿ya? Hasta aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos sextillas, ¿sí? Muy, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a...? 3. Ya, así lo voy a dividir para que lo veas mejor, ¿ya? ¿Qué hacemos? Vamos a leer el poema, ¿sí? Vamos a leer el poema. Copla número 3. Tiene una frase antológica al principio, ¿ya? Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Repito, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. No sé si alguna vez has escuchado ese verso. Te pregunto si alguna vez lo has escuchado porque ese verso es uno de los versos más famosos de la literatura universal. Yo no estoy diciendo española simplemente, ¿ya? Famosísimo, famosísimo. La frase, el verso es genial, ¿no? La vida está haciendo una comparación. Nuestras vidas son los ríos. Eso es una metáfora, por ejemplo, ¿no? Esa es una metáfora, ¿ya? Nuestras vidas son los ríos, ¿ya? Esa es una metáfora. Voy a ponerlo aquí. La metáfora está comparando implícitamente vida y río que van a dar a la mar, que es el morir. O sea, está comparando vida y río, ¿ya? Y esa vida, nuestra vida, es como un río que va serpenteando, ¿ya? Como una corriente que luego va a parar indefectiblemente a un gran mar, que es a donde desemboca, ¿no? Gran mar, y ese mar es la muerte, el morir. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Sigo leyendo. Allí van los señoríos, derechos a acabar y consumir, ¿ya? Derechos a acabar y consumir. O sea, los grandes señores, las grandes glorias, los grandes reyes, igual se mueren, ¿ya? Allí los ríos caudales, allí los otros medianos. O sea, hay vidas muy estrepitosas, hay vidas muy sosegadas, pero igual están yendo hacia desembocarlas. Ese desembocar obviamente es el mar, que es la muerte, el morir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, y llegados son iguales, ¿ves? Llegados a su desembocadura, todas las corrientes, tu vida, la vida de tus amigos, mi vida, la vida de mis papás, todos son iguales. La vida de, no sé, Bill Gates, ¿ya? De Elon Musk, ¿no? Esa gente que tiene un montón de plata, ¿ya? O de Vladimir Putin, qué sé yo, ¿no? Todas las vidas del pobre, del rico, son iguales. Del inteligente, de la gente culta, son iguales. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos y llegados son iguales, los que viven por sus manos, o sea, los que trabajan, y los ricos, ¿no? Entonces, lo que quiere decir el poema es que la muerte siempre va a llegar y todos somos iguales ante
la muerte, la igualdad del ser humano ante la muerte. ¿Sí? Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el poema, así como el poema pasado también que leímos. Eso ha sido todo por hoy sobre Jorge Manrique, gran poeta universal, gran poeta español, uno de mis poetas preferidos, sin lugar a duda. Cuídate mucho, te saluda el profesor Jonathan Mostacero. Nos vemos, chao.